Hemos tomado la determinación de convocar al martes que viene a Asamblea de Delegados Departamental, a la Asamblea Provincial, esperando que el gobierno antes del martes nos haga una propuesta. Si hay una propuesta que contenga lo que nosotros venimos planteando, que es la necesidad de resolver el 2023 y avanzar en una propuesta 2024, la vamos a poner a consideración de la Asamblea. Vamos a hacer una Asamblea informativa y después dispararemos los mecanismos de consulta que normalmente hacemos. Este panorama entonces es difícil que comiencen las clases si no hay un acuerdo. ¿Por el FONIDO o por la paritaria? Sí, en realidad creo que el condicionante que está dado hoy está muy claro, que es la paritaria nacional. Al no van a estar ya, los fondos no están enviados, es inminente que va a haber seguramente una acción a nivel nacional el día 26, que es el día que comienzan las actividades en la mayor cantidad de las provincias. Sería que a la provincia de Córdoba pierde, tomo como valores 2023, casi 8.000 millones de pesos que pierden la provincia y pierden los salarios docentes. Y a nivel nacional serían casi unos 349.000 millones de pesos que la Nación deja de aportar a las distintas provincias de la Ciudad de Buenos Aires para que paguen fondos de incentivo docente, a la par de dejar de proveer, digamos, recursos para comedores escolares, para el sostenimiento de la infraestructura educativa y para los programas socioeducativos, como señalé en su momento. No quiero hacer un juicio de valor, digamos, en el sentido de que si es un problema de venganza del gobierno nacional con los gobernadores de la provincia. Lo concreto que esta medida significa que en términos de promedio los docentes van a perder entre un 9 y un 10% de su salario si no se paga el fondo de incentivo docente. Y muchas escuelas, digamos, han quedado a mitad de camino en su construcción o en sus mejoras porque la Nación no manda los recursos. Y muchos comedores escolares, hay muchos chicos que comen en las escuelas, van a verse afectados su continuidad porque la Nación ha tomado esta medida. Bueno, así planteado es grave porque van a perder entre el 9 y el 10% de los salarios, que en muchos casos más de un docente del otro lado estará diciendo, y ya son magros. Y tanto es así que hay muchos docentes, la mayoría, que trabajan en 2 y hasta en 3 escuelas para poder llegar. Así es, cómo sobrevivir siendo docente y más con el panorama que se ha planteado. Donde recordemos también, en el comienzo del año, una novedad fue que el flamante gobierno de Yarlora desconoció lo que se había acordado para el seguimiento, una cláusula inflacionaria justamente, con el último tramo de la administración Schiaretti. Bueno, por eso están reclamando rediscutir todo esto. ¿Cómo hacer para afrontar la situación trabajando en varias escuelas? ¿Cómo sobrevivir siendo educador? La quita de las partidas a nivel nacional que tienen que ver con el FONI, programa de capacitación a nivel nacional, repercuten aproximadamente el 10% del salario docente. Así que esto impacta de manera muy fuerte porque además a nivel provincial venimos sufriendo también recortes desde el año pasado con el aumento de los aportes personales para la obra social y para la caja de jubilaciones, y sumado a eso el desconocimiento del acuerdo salarial del 2023. Bien, o sea, se suma todo eso a la pérdida de poder adquisitivo, y hoy tendríamos que hablar que el salario docente, para el que se inicia en la docencia, está más cerca de la indigencia que de la pobreza, lamentablemente. En ese sentido, ¿cómo hacen para llegar a fin de mes? ¿Tienen que trabajar en distintas escuelas o en otros rubros, por ejemplo? Y la mayoría de los docentes que estamos trabajando actualmente tienen su actividad particular privada porque son profesionales algunos y demás. Y sí, generalmente trabajamos en varias escuelas. Yo, por ejemplo, trabajo en 4 escuelas para poder completar el sueldo completo, digamos, que me permita vivir teóricamente, porque actualmente, teniendo la cantidad de horas, que hay un máximo de 30, no se alcanza a tener una suficiente monto de dinero que nos permita vivir como corresponde. Se devaluó la mitad del dinero de los trabajadores. Nosotros vamos a tener una escuela conflictiva, vamos a tener familias sin trabajo, con necesidades bastante complicadas de poder satisfacer, y en ese sentido la escuela va a ser de alguna manera un lugar muy difícil para trabajar y con bajos salarios. En medio de esta situación,
Desde el gobierno nacional, Milei incluso anunció medidas que tienen como horizonte tratar de paliar el impacto entre quienes mandan sus hijos a colegios privados. Bueno, habló de vouchers, que en este momento lo que se está haciendo es proyectar cómo se va a aplicar, a quiénes se va a destinar. No es algo que ya se vaya a aplicar, y eso que comienzan las clases en lo inmediato, si es que comienzan, por supuesto. Y habló también de una ayuda de útiles escolares. Medio tarde, en realidad, porque estamos casi empezando mucha gente ha comprado ya. De todas maneras, lo que dicen desde el gobierno es que debieron dar prioridad al tema de los comedores a los cuales no les venía llegando la ayuda necesaria. Bueno, pero sí hay un anuncio que se ha hecho para las escuelas privadas que tiene que ver con los aportes patronales, que los van a eximir de los aportes patronales a los colegios privados, es decir, que no lo van a pagar hasta el 31 de diciembre del 2024, y esto va a implicar un ahorro que rondará entre el 8 y el 9% y no va a impactar en las cuotas.